Father in heaven, Padre Celestial, we know that you love us sabemos que tú nos amas because you sent your Son for us. porque tú enviaste a tu Hijo por nosotros. Father, please help us to see the glory of this morning Padre, ayúdanos a ver esta gloria en esta mañana and the safety and security that is ours in Christ. y la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. And Father, for those who are lost this morning, Y Padre, para aquellos que están perdidos en esta mañana, I pray that by the power of your Spirit through your word, you would call them. yo oro para que a través del poder de tu Espíritu en tu palabra, tú los llames. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Anyone who's a Christian knows that the Christian life is not a walk in the park. Todo el que es un cristiano sabe que el caminar del cristiano no es un paseíto en el parque. It's not a leisurely stroll along the boardwalk. No es un camino, un caminar relajado en senderos frondosos. It's not all lilies and butterflies. No son mariposas y flores. It's hard. Es duro. Life can be very hard. La vida puede ser bastante difícil. Hard because of external circumstances. En parte por circunstancias externas. I think of losing a loved one, Por ejemplo, el perder a alguien. especially if the loss was unexpected. Especialmente si la pérdida no se esperaba. It happened when they were quite young and in the prime of life. Tal vez pasó cuando estaban jóvenes, en el mejor, en el apogeo de sus vidas. Especially if the loss is tragic. Tal vez si la pérdida es trágica. It was the result of some evil. A drunk driver careened into them through no fault of their own. Tal vez el resultado de algo malo, un conductor borracho que lo mató y que no fue culpa de ellos. Especially if the loss came about through some terrible affliction. Especialmente también si la pérdida vino a través de una enfermedad fuerte. Like a brain tumor or cancer that metastasizes and has its way in someone's body. Como un tumor en el cerebro, un cáncer que se esparce y termina en cierta parte del cuerpo. I think of watching our children suffer. Pienso también que el ver a nuestros hijos sufrir, Parents can attest to this. There is nothing parents want less in life than to watch their children suffer. y ustedes todos los padres pueden atestiguar de esto. No hay nada peor, no hay nada que no queramos más que ver a un hijo sufrir. Parents would prefer to suffer themselves than for their kids to suffer. Los padres prefieren sufrir ellos mismos que a cambio de los hijos que estén sufriendo. Life is hard because of external circumstances. La vida es dura a causa de circunstancias externas. Life is also hard because of remaining sin. Y la vida también es difícil por el remanente del pecado. Life is hard because we do things that are stupid sometimes. La vida es difícil porque hay veces que hacemos cosas tontas. We do things that hurt others deeply sometimes. Hacemos cosas a veces que hieren a otras personas profundamente. We do things that have terrible and significant consequences sometimes. Nosotros a veces hacemos cosas malas que tienen consecuencias significativas. No work of fiction better represents this than John Bunyan's Pilgrim's Progress. Un libro de literatura que representa esto lo mejor es El progreso del peregrino de John Bunyan. It's a masterful work, one of the most widely published books in all of history outside the Bible. Es una obra maestra, tal vez el segundo libro más publicado aparte de la Biblia. And it recounts the main character's dangerous journey from the city of destruction to the celestial city. Y es la historia del carácter principal, del personaje principal que sale de la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial. On the wall in my office is a map illustrating his path from beginning to end. En mi oficina yo tengo un cuadro que muestra el camino desde el comienzo hasta el final. And as I look at it, I'm struck by several things. Y a medida que yo lo miro, varias cosas me llaman la atención. I'm struck by how narrow the path is, Me impacta muchísimo ver qué tan angosto el camino es,
by how long the path is, qué tan largo es ese camino, by how hard the path qué is. tan difícil el camino es. It is truly a path fraught with many dangers, toils, and snares, as the old Realmente- hymn goes. Realmente es un camino lleno de pruebas, lleno de esfuerzos, lleno de trampas. And on either side of the path is destruction, Y a cada lado del camino está la destrucción, eternal loss. la pérdida eterna. So, in the midst of all of this, En medio de todo esto, what's to keep us secure? ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros seguros? In the midst of the challenges from outside of ourselves and from inside of ourselves, En medio de los retos que tenemos externos a nosotros y los retos internos en nosotros. what is to keep us in the faith? ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros en la fe? Brothers and sisters, our text has wonderful news today. Mis hermanos, la escritura de hoy es una noticia increíble para todos. It says that we are safe in the hands of our shepherd. Dice que nosotros estamos seguros en las manos de nuestro pastor. It says that once we are in Jesus, we will remain in Jesus. Dice que una vez estamos en Jesús, vamos a permanecer en Jesús. It says that once he has saved us, he will keep us. Dice que una vez Él nos ha salvado, Él nos va a mantener And nothing can snatch us out of his hand. y nada puede arrancarnos de sus manos. And if you're here this morning as a non-Christian, this text has a word for you as well. Y si usted está aquí hoy como un no creyente, este texto tiene un mensaje para usted también. It has a word of warning and it has a word of invitation. Es una palabra de advertencia y es una palabra de invitación. Warning that if you do not come to Christ, La advertencia de que si usted no viene a Cristo, if you do not believe in him, then eternal judgment is what is in store for you. si usted no cree en Él, el juicio eterno es lo que le espera. But also an invitation to come, Pero al mismo tiempo hay una invitación para venir, para que venga to him and believe in him. que venga a Él y crea en Él. Friend, this morning he offers to take you into his hand. Amigo, esta mañana Él ofrece traerlo a usted, a su rebaño. So turn with me, if you would, to John chapter 10, verse 22. Vamos entonces a mirar el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Read verses 22 through 30 with me. Vamos a leer juntamente del versículo 22 al 30. Ok. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Let's get our bearings. Anclémonos en esto. We are in Jerusalem at the Feast of Dedication. Estamos en Jerusalén, en la fiesta de la dedicación. It's winter. We have that in Vermont. You don't have it here. Estamos en el invierno, en Vermont. Lo tenemos, ustedes no lo tienen aquí. Jesus is walking in the colonnade of Solomon in the temple complex, and the Jews gather around him and make a demand. Y Jesús está caminando en el pórtico de Salomón y los judíos vienen, se acercan a preguntarle. They say this: how long will you keep us in suspense? Esto es lo que ellos le dicen. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? If you are the Christ,
tell us plainly. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Now, friends, Christ is the Greek translation of the Hebrew word Messiah, and it means anointed one. Cristo es la traducción del hebreo Mesías y significa el ungido. Looking back to the Old Testament, there were a lot of anointed ones. En el Antiguo Testamento había muchos ungidos. Priests were anointed ones, specially appointed to minister on behalf of God. Los sacerdotes fueron ungidos, especialmente designados para ministrar la palabra de Dios. Prophets were anointed ones, specially appointed to speak on behalf of God. Los profetas fueron ungidos de Dios, especialmente designados para hablar la palabra de Dios. Kings were anointed ones, specially appointed to lead and rule on behalf of God. Los reyes también fueron ungidos especiales. Ellos estaban asignados a reinar y a dirigir el pueblo. And as you progress through the Old Testament, there's an increasing expectation of a coming anointed one, a coming Christ who's greater than all other anointed ones. Y a medida que seguimos el Antiguo Testamento hay una expectativa que un ungido mayor, un ungido más grande va a venir y con un papel más significativo. There is one coming who is expected to lead and teach and save God's people. Hay uno que va a venir que debe guiar, salvar su pueblo In a more significant, final way than any other in the past. en una forma más significativa y mucho más final de todo lo que ha pasado en el pasado. So they ask, demand, are you the Christ? Tell us plainly. O sea que ellos le están preguntando, le están exigiendo a él, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo abiertamente. But their question wasn't really an honest one. Pero esa pregunta no es una pregunta honesta realmente. One thing you notice as you read through the Gospel of John is that hostility to Jesus Christ increases over time. Una de las cosas que vemos a través del Evangelio de Juan es que la hostilidad contra Jesús está aumentando constantemente. So it's not as though they want clarification on his identity so that they can just make sure it's okay to fall down and worship him. O sea que no es que ellos estén buscando clarificación sobre su identidad para definitivamente postrarse y adorarlo a él. No. They want an unambiguous statement from him so that they can have a basis for an attack. Ellos quieren una declaración clara, firme, para que ellos puedan tener unas bases y atacarlo. They want to take him down. Ellos quieren atraparlo. Jesus isn't likely to give them a straightforward answer, though. Y Jesús no les va a dar una respuesta directa. At this time, the term Christ had become associated with things that Jesus didn't want to be associated with. A este punto el término de Cristo está asociado con cosas que Jesús no estaba tratando de que se asociasen. Things like military might and political power. Cosas como un poder militar o un poder político. You can see this in John 6. After he fed 5,000, the people came and wanted to make him king. Esto lo vemos en Juan 6, después de que él alimentó a 5,000. Las personas vinieron y querían hacerlo a él rey ahí mismo. Jesus wanted to avoid this. Y Jesús estaba tratando de evitar estas cosas. And he wanted to avoid it because he knew what they did not know. Él estaba tratando de evitarlo porque él sabía lo que ellos no sabían. He knew what even his disciples didn't understand at that point. Él sabía lo que incluso sus discípulos no entendían a ese punto. That the Christ was to die. Que el Cristo debería morir. Mark tells us how Jesus told his disciples for the first time that information in Mark 8:31 and following. Marcos nos dice en 8:31 cómo él explicó esto a sus discípulos. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Mark also tells us how the disciples were utterly baffled by this. Marcos nos describe también cómo los discípulos estaban confundidos por esto. Peter took him aside and began to rebuke him. Pedro lo sacó a un lado y comenzó a reprenderlo. So they didn't understand.
Ellos no entendían. Jesus sees clearly right now what no one else does. Jesús está viendo claramente en este momento lo que nadie más entiende, lo que nadie más ve. Namely, that the Old Testament expectation of a coming anointed one Principalmente que la expectativa del Antiguo Testamento sobre el ungido que iba a venir, a greater priest than Aaron, a greater king than David, un sacerdote más grande que Aarón, un rey más grande que David, he knew that those things merged with the suffering servant of Isaiah 53. él sabía que esas dos cosas se juntaban con el siervo sufriente de Isaías 53. That suffering servant who would be bruised, Ese siervo sufriente que iba a ser molido, crushed, herido, stricken, azotado and die for the sins of those he came y to que save. iba a morir por los pecados de los que él vino a salvar. Listen, friends, Jesus knew that he was the king to end all kings, Amigos, Jesús sabía que él era el rey que iba a terminar todos los reinados, but he knew he would gain his kingdom by death and resurrection. pero que él iba a reinar en su reino por la muerte y la resurrección. Jesus knew that he would be the priest to end all priests, Jesús sabía que él era el sacerdote que iba a terminar con todo sacerdocio, but not before he offered himself upon the altar as the ultimate sacrifice. pero no antes que él se ofreciera a sí mismo como el sacrificio en el altar. Jesus knew that all of that was bound up in being Christ. Jesús sabía que todo eso era parte integral de ser Cristo. That's why he said earlier in John chapter 10 that he's the good shepherd who does what? Por eso él dijo antes en Juan 10 que él era el buen pastor que hace ¿qué? What did he say that he would do? ¿Qué dijo que iba a hacer? Lay down his life. Yes. Dar su vida, sí. He knows what they do not know. Él sabe lo que ellos no saben. They don't understand what the Christ really means. Ellos no entienden realmente lo que Cristo realmente significa. They don't understand that the salvation that they need is not political or a militaristic salvation. Ellos no entienden que la salvación que necesitan no es una salvación política o una salvación militar. They need to be saved from sin. Ellos necesitan ser salvados del pecado. And they don't understand that. Y ellos no entienden eso. They don't even think they're sinners. Ellos ni siquiera creen que son pecadores. They think he's the sinner. Ellos creen que Él es el pecador. And they think they're okay. Y ellos creen que están bien. Isn't this similar to our own day? ¿No se parece esto mucho al día de hoy? Don't forget, these Jews people. Acuérdese que estos judíos eran ciudadanos excelentes, buenos ciudadanos. They weren't outwardly wicked at all. Ellos no hacían maldad externa, para nada. They were like all the hardworking, honest, and upright people that you and I know. Ellos eran las personas honestas, trabajadoras, todos los que conocemos. And you know, sometimes it seems as though it's harder for good people to become Christians than it is for openly bad people to become A Christians. veces, como si fuese que es más fácil, más difícil para una buena persona ser cristiano que para una mala persona. You want to know why? ¿Por qué cree usted? Because to become a Christian, you've got to come to grips with the fact that you're actually not good. Porque usted sabe que para ser cristianos tenemos que aceptar la realidad de que nosotros no somos buenos. Despite the fact that you're pretty moral, there is a holy God that you've sinned against time and time again in thought, word, and deed. A pesar de que usted tiene una existencia moral externa buena, sabemos que hay un Dios santo y que ante Él caemos una y otra vez constantemente. And you got to come to grips with the fact that deep down you're actually not right with Him, even though you think you are. Y tenemos que entender también otra realidad, que nosotros no estamos bien con Él, así creamos que estamos. You got to come to grips with the fact that you're actually not all set, even though you think you are. Usted tiene que entender esto. No hemos llegado. Así usted crea que ya llegó al punto. And you got to do business with the one and only person who can make you right with God. Y usted tiene que hacer esto con la única persona que lo puede hacer bien usted ante Dios.
And you know who that is. Y usted sabe quién Él es. Jesus. Jesús. So Jesus isn't going to give them a plain answer. Entonces Jesús no les va a dar una respuesta definitiva, But at the same time, hasn't he already told them through what he said and done so far? pero al mismo tiempo ya les ha dicho todo esto a través de Juan. Look back at verse 25. Miremos al versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. So even though Jesus hasn't given them the straightforward answer they're looking for, he really has given them an answer through his public ministry. Jesús les ha dado una respuesta a través de su propio ministerio, no en una forma específica y verbal. His words and works are like a rocket launch. Everybody that's around sees what's going on. Sus palabras y sus obras son como un cohete de propulsión. Todo el mundo al lado nota lo que está pasando, ve lo que está pasando. So it's the same thing with Jesus. What he speaks and does speaks volumes about who he is. Y es lo mismo con Jesús. Lo que Él hace, lo que Él es, habla volúmenes a la gente de Jesús. Nicodemus came to Jesus in chapter 3 and he said, "We know that you're a teacher sent from God." Nicodemos en el capítulo 3 viene a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, For no one can do these things that you do unless God is with him. porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios está con él. Jesus' ministry spoke volumes about his identity. El ministerio de Jesús habló cantidades fuertemente sobre su identidad. He's been healing people, miraculously feeding thousands from a few loaves and fishes, walking on water. Él está sanando a personas milagrosamente, alimentando a multitudes, está caminando en el agua. Jesus hasn't been quiet about who he is. Jesús no ha sido discreto de quién Él es. But if that's the case, friends, Pero si ese es el caso para hoy en día, if that's clear, if he's spoken and acted in such a way that his identity isn't a secret, si Él ha hablado, si Él ha escrito sobre su identidad y su identidad no es un secreto, why do the Jews not believe? ¿por qué los judíos no creían? Verse 26 tells us. Take a look. El versículo 26, miremoslo porque ahí nos dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. This is a sober verse. Este es un versículo bastante sobrio, This is a hard verse. es un versículo bastante difícil. Jesus roots their unbelief ultimately in the sovereign choice of God. Jesús ancla su incredulidad en la soberana escogencia de Dios. The reason they don't believe, despite clear evidence, La razón por la que ellos no creen, pese a que hay una evidencia muy clara, is because they are not his sheep. es porque ellos no son sus ovejas. The text doesn't say that they're not his sheep because they don't believe. El texto no dice que ellos no son sus ovejas porque ellos no creen, It says the opposite. dice todo lo contrario. It says they don't believe because they're not his sheep. Dice que ellos no creen porque no son sus ovejas. Friends, this highlights that God is sovereign over both salvation and rejection. Mis amigos, esto muestra grandemente que Dios es soberano sobre la salvación y sobre el rechazo. John has labored throughout the gospel to show us that God has given a certain people, a certain flock to the Son as a gift. A través del Evangelio de Juan vemos que Dios le ha dado un grupo de personas, ciertas personas, a Jesús como su rebaño. I think of John 6:37. Yo pienso en Juan 6:37. All that the Father gives me Todo will lo que come to me, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, and whoever comes to me I will never cast out. y al que viene a mí no lo he hecho fuera. I think of John 6:39. También en 6:39 de Juan. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. There's specificity there, isn't there? Aquí hay mucha especificidad, ¿cierto? Jesus is going to lose none of the flock that God has given him, but raise up every single last one of them Jesús on the no last va a day. perder a ninguno de los que el Padre le ha dado. Y es más, va a resucitar a cada uno de ellos en el día postrero. And this meshes with what he said earlier in chapter 10. Y este mensaje es igual a lo que él dijo antes en el capítulo 10. Verse 3 tells us Jesus is the good shepherd who calls his own sheep by name. En el versículo 3 nos dice que Jesús es el buen pastor que conoce, que llama a sus ovejas por nombre. His own sheep by name. What is that getting at? Sus propias ovejas por nombre. ¿Qué está tratando de decir ahí? It's getting at the fact that there's a particular flock that's been given to him, and they're his. Está hablando específicamente de un rebaño que le fue dado y que le pertenece a él. And when he speaks, when they hear the gospel, they believe and they follow. Y cuando él habla, cuando oyen el evangelio, ellos oyen, creen y lo siguen. The point is, El punto de esto, it's nothing new in the Gospel of John that God is sovereign over salvation. que aquí no hay nada nuevo en el evangelio de Juan sobre la soberanía de la salvación. What we see here in this verse is just the correlating point. Lo que vemos aquí en este verso es un punto de correlación. It's the other side of the coin. Es el otro lado de la moneda. If he's sovereign over salvation, then he's sovereign over rejection. Si Él es soberano sobre la salvación, Él es soberano sobre el rechazo. Some are given to the Son, some are not given to the Son. Hay unos que son dados al Hijo, hay otros que no son dados al Hijo. You do not believe because you are not my sheep. Usted no cree porque no es mi oveja. Now here's what happens when we hear truths like this sometimes. Cuando nosotros oímos verdades como esta, esto es algo de lo que puede pasar. We get on the wrong side of them. We get on the wrong side of them. Entendemos, nos ponemos en el lado malentendido de eso. Brothers and sisters, this must be said. Esto debe ser dicho, mis hermanos. It is not unjust of God to choose to save some and not to choose others. No es injusto de Dios escoger a algunos y no escoger a otros. If God is God, Si Dios es Dios, then he has the freedom to choose his bride. Él tiene la libertad total de escoger a su novia. He has the freedom to set his love upon certain ones and not upon others, and that is not unjust. Él tiene la libertad para poder derramar su amor en unos y no en otros. Y eso no es injusto. I often find, at least where I live, Yo encuentro, a lo menos en el área donde yo vivo, that we stumble a bit at this very point. que este punto es piedra de tropiezo para muchos. We think it's wrong of God to choose to save only some, Es justo de Dios que Él escoge solamente algunos, but we're coming at it from the wrong angle. que es injusto si Dios hace eso, pero lo estamos percibiendo desde el lado equivocado. Brothers and sisters, the real wonder is that God chose to save anyone. Lo increíble de esto, mis hermanos, es que Dios haya escogido salvar a cualquiera. Please do not forget that we are owed nothing. No se les olvide que a nosotros no nos deben nada. Please don't forget that there's nothing deserving of salvation in us. Acuérdese que en nosotros no hay nada que merezca la There's- salvación. There's nothing that commends us or brings us to God. No hay nada que nos obligue o nos lleve a Él. The scripture in Isaiah 53 describes us like this. La escritura en Isaías 53:6 dice, All- todo, Go ahead.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. You see, ¿Sí ven? we think too highly of ourselves. Nosotros pensamos muy alto de nosotros. This is a hard pill to swallow, I know. Esto es un trago difícil de pasar, eso yo lo sé. It's humbling, Nos hace sentir muy humildes, but the reality is there would have been no injustice with God had he chosen to save no one. pero la verdad es que no hubiese habido injusticia de parte de Dios, aun si Él hubiese escogido no salvar a nadie. The fact that he chooses to save some El hecho de que Él decide salvar a algunos, the fact that he's chosen to save you. el hecho de que Él ha escogido salvarlo a usted Is unbelievable. es increíble. And if you can get your head around that, Una vez usted entiende esto, then you're in a good place to be even more blown away by the promises bound up in that salvation. usted está en un buen lugar para sorprenderse de todas las promesas que están incorporadas en la salvación. That's where Jesus goes next. Look at verses 27 and 28. Maybe two of the sweetest verses in your whole Bible. Y esto es el punto que Jesús continúa, el versículo 27 y el 28, tal vez dos de los versículos más dulces de la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Brothers and sisters, let's just consider what's here. Hermanos y hermanas, consideremos lo que tenemos aquí. Christ knows you. Cristo lo conoce a usted. He knows you with a special knowledge, interest, and affection. Él lo conoce con un conocimiento, un interés y un afecto especial. You may be relatively unknown in the world, Tal vez el mundo no lo conozca a usted. relatively insignificant, Tal vez usted sea bastante insignificante en el mundo. maybe even despised and uncared for. Tal vez incluso rechazado y que nadie lo cuida. But brother and sister, you are never forgotten or unknown by Jesus Christ. Pero hermanos y hermanas, usted nunca ha sido desconocido ni ignorado por Jesucristo. You are never just a face in the crowd. Usted no es una cara en la multitud. You're never just a number at a government office waiting to be called. Usted no es solamente un número en una oficina del gobierno esperando que lo llamen. He knows you. Él lo conoce a usted. And he died and he rose for you. Él murió y resucitó por usted. And he gives you eternal life. Y Él le da la vida eterna. He bestows on you freely a right and title to heaven. Él le da a usted gratuitamente un derecho y un título al cielo. He pardons your innumerable sins. Él perdona la cantidad innumerable de sus pecados. He reconciles you to the Father. Él lo reconcilia a usted con el Padre. He clothes you with his perfect righteousness. Él lo cubre a usted con su justicia perfecta. And he ensures that at the wedding feast of the Lamb there is a seat with you, with your name on it, with him, with his Father. Y le asegura que en la boda, en el banquete de bodas del Cordero, usted tiene una silla con Él y con el Padre. And by the way, this is certain. Y esto es a la fija. This isn't a maybe. Esto no es tal vez. This isn't a hopefully. Esto no es ojalá. This isn't a if you don't mess up. Esto no es si no la embarras. This is a done deal because Jesus says no one Esto ya está hecho porque Jesús dice, ninguno, will snatch them out of my hand. nada me arrancará de tus manos, de sus manos. J.C. Ryle says this: J.C. Ryle dice esto. weak as they are, they shall all be saved. Débiles como son, todos serán salvos. Not one of them shall be lost and cast away, not one of them shall miss heaven.
Ninguno de ellos se perderá y será desechado. Ninguno de ellos perderá el cielo. If they err, they shall be brought back. If they fall, they shall be raised. Si se equivocan, serán traídos de vuelta. Si se caen, serán levantados. The enemies of their souls may be strong and mighty, but their Savior is mightier, and none shall pluck them out of their Savior's hands. End quote. Los enemigos de sus almas pueden ser fuertes y poderosos, pero su Salvador es más poderoso. Christian, if you are struggling this morning, let this be the sweetest medicine that you have ever taken. Mi hermano cristiano, si usted está luchando con esto, deje que este mensaje sea la medicina más dulce que usted recibe. This is the doctrine of the perseverance of the saints. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. This is the truth that all those who are in grace will remain in grace. Esta es la verdad de que todo aquel que está en gracia va a permanecer en gracia. And nothing can rip you away from his grace. Y nada lo puede arrancar de sus manos. And just to drive home that point even further, he takes one more step back, all the way back to the Father. Y para asegurar este punto un poco más claramente, él lo toma un paso más hacia allá, hacia el Padre. Look at verse 29. Miren lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. This is incredible. Esto es increíble. Jesus says, I've got you, and the Father who gave you to me is greater than anybody, and he's got you. Jesús dice, yo los tengo a ustedes y el Padre que me los dio a mí es más grande que todos, que cualquier otro, y Él lo tiene a usted también. So we've got this inner Trinitarian safety net. Tenemos esta red de seguridad trinitaria interna. Not only are we in Jesus' hands, we're No- in the Father's hands. No solamente estamos en las manos de Jesús, sino en las manos del Padre también. And the Father is greater than all, and if he's greater than all, then that means nobody can do anything that's going to endanger what he intends for those he's given to his Son. Y el Padre es más grande que todo y nos tiene en nuestras manos, en sus manos, y por eso no hay nada que pueda amenazar esa seguridad en sus manos. So is your salvation secure? ¿Es su salvación segura? Yes. Sí. 1,000 times yes. 1000 veces sí. Because it's rooted in God and his promises, Está anclada en Dios y en sus promesas, in his character and in his strength. en su carácter y en su fuerza. Unbelievable. Es increíble. And then Jesus closes this section with this one little confession that ends up causing quite a stir here in just a second. Y Jesús termina aquí esta sección con una oración que causa mucho problema en ese momento. He says this, I and my Father are one. Él dice esto, yo y el Padre uno somos. In context, this at least means that Jesus and the Father are of one mind and one mission in regards to preserving the sheep. En el contexto, a lo menos dice que Jesús y que el Padre están en el mismo pensar y en la misma misión con respecto a perseverar a la preservación de las ovejas. But clearly it means more. Pero claramente hay más que esto. Now, this does not mean that the Father and the Son are one person. Esto no significa que el Padre y el Hijo son una persona. The Father is not the Son, and the Son is not the Father. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. However, they are one in essence, they Pero- are fully divine. Pero son uno en esencia, completamente divinos. So when Jesus says, I and the Father are one, this is a claim to equality with God, it's a claim to divinity. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, es un reclamo de Jesús que hace sobre su propia divinidad. And we know that this is the right interpretation because look at the Jews' deadly response in verses 31 through 33. Y nosotros sabemos que esta es la interpretación correcta por lo que sigue. Mire cómo los judíos responden en una forma tan agresiva en el versículo 31 al 33.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesus says, what have I done to deserve stoning? Y Jesús les dice: pero yo qué he hecho para merecerme que ustedes me apedreen. The Jews say, it's not what you've done, Los judíos dicen: no es lo que usted hizo, it's what you've said. es lo que usted dijo. Your works don't bother us as much as your words. Nosotros no tenemos problemas con las obras que usted ha hecho. Lo que nos molesta son sus palabras. This is the third time the Jews have tried to stone Jesus, and each time it's been over the same issue. Jesus claimed to be divine. Esta es la tercera vez que los judíos tratan de apedrearle. Y cada vez ha sido sobre lo mismo, cuando Jesús reclama su divinidad. They sought to stone him in 5:18, not only because he was breaking the Sabbath, but because he was making himself equal with God. En el capítulo 5, versículo 18, lo iban a apedrear a él no porque estaba interrumpiendo el día de reposo, sino porque él se estaba declarando igual a Dios. They sought to stone him in 8:58 when they asked if he was greater than Abraham, and he dropped the mic and he said, before Abraham was, I am. Lo mismo en Juan 8:58, querían apedrearlo porque él dijo que él era más grande que Abraham, y él le dice en una forma clara: antes que Abraham fuese, yo soy. This is what the Jews couldn't put up with. La divinidad adjuntada a él, eso es lo que los judíos no podían tolerar. It is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. No son por las obras por lo que los vamos a apedrear, sino porque usted, siendo un hombre, está reclamando ser Dios. Friends, how off the mark they were. ¿Qué tan errados estaban ellos, hermanos? It's not that Jesus was a man making himself God. No es que Jesús era un hombre tratando de hacerse Dios. It's that Jesus was God, Es que Jesús era Dios, the second person of the Trinity, light of light, who made himself man. la segunda persona de la Trinidad, luz de luz, que se hizo hombre. Listen to me. Mire lo que yo les digo. Jesus did not pridefully and crazily claim divinity for himself. Jesús no estaba en una forma orgullosa o loca reclamando ser divino. Jesus humbly and amazingly took humanity upon himself. Jesús, en una forma muy humilde, en una forma muy increíble, tomó la humanidad para él mismo. And this is a point of offense today too. Y este es el punto de hoy también. Not from the religious perspective of the Jews, but from an irreligious perspective. No desde la perspectiva religiosa de los judíos, sino desde una perspectiva secular. Very few have a problem with Jesus as a historical person who did great things. Muy pocas personas tienen problema con aceptar que Jesús es un ser histórico y que hizo cosas increíbles. What they have a problem with is what Jesus' followers continue to say about him. El problema que tienen es con lo que los seguidores de Jesús aún continúan diciendo sobre él. Which is what he said about himself, which is that he is God. Que es lo que él dijo sobre sí mismo, que él es Dios. By the way, church, Iglesia, let's remember that if all we do is live moral and friendly lives, nobody's going to have a problem with that, and it doesn't sufficiently represent Jesus. recordemos esto. Vivir una vida moral y una vida correcta, si eso es todo lo que hacemos, nadie los va a molestar, pero no representa realmente lo que es seguir a Cristo. We must not only live as Jesus lived, we must speak as Jesus spoke. Tenemos que vivir no solamente como Jesús vivió, sino hablar como Jesús habló. We must open our mouths to talk about him. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca y hablar de Él. We must tell people what he told people. Tenemos que decirle a las personas lo que Él les dijo a las personas. The gospel.
el Evangelio. Now, when we do that, we're going to face opposition, A medida que nosotros hacemos esto, vamos a encontrar oposición. but if we don't, then how will sinners be saved? Pero si no lo hacemos, ¿cómo se van a salvar los pecadores? How will the sheep hear his voice if we don't speak? ¿Cómo sus ovejas van a oír su voz si no hablamos? He intends for them to hear through us. La intención de Él es que ellos escuchen a través de nosotros hablando. Well, Jesus has got a raging mob on his hands, and he's trying to stay them off a bit, and so he defends himself. Bueno, aquí Jesús tiene una multitud que está brava, enojada con Él y Él se escapa. And I know we're short on time, so I'm going to skip a bit here, and I apologize. Voy a saltarme un poquito aquí porque el tiempo se nos está agotando. But he essentially tells them that in the Old Testament, specifically in Psalm 82, Pero Él específicamente les dice que en el Antiguo Testamento, en el Salmo 82, certain people were called gods. ciertas personas eran llamados dioses. And his point is, if in the Old Testament some people were called gods, Y el punto que él estaba haciendo es que si en el Antiguo Testamento algunas personas fuesen llamados dioses, then how can they get angry with him for ¿Cómo se- blasphemy? ¿cómo se podían enojar con él y decirle que estaba blasfemando? And if they're tempted to think that he's just a crazy guy going around saying crazy things, Y si usted cree que él era un tipo loco que estaba diciendo locuras, that's why Jesus says what he says in verses 37 and 38. por eso es que Jesús dice lo que él dice en los versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. To say it differently, Para ponerlo en una forma diferente, my works testify to the special relationship between me and my Father. mis obras dan testimonio de la relación especial entre el Padre y yo. If I'm not doing the works of my Father, then don't believe me. Si yo no estoy haciendo el trabajo de mi Padre, no me crean. But if I am, then you should believe me. Pero si lo estoy haciendo, usted debería creerme. But these Jews are past the point of fair-minded consideration, and so they want to arrest him, but he escapes. Estos judíos no están a punto de razonar ni nada. Quieren arrestarlo y acabar con él. Read verses 40. Versículos del 42 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. These verses represent a retreat and an advance. Estos versos representan un retirarse, pero un avanzar también. A retreat because clearly he's fleeing Jerusalem, he's leaving the hub of religious life in Israel, and he goes to Bethany beyond Jordan. Retiro porque él se está saliendo de Jerusalén, donde están todos los personajes religiosos, y se va al otro lado del Jordán. But this is also advance in two ways. Pero al mismo tiempo es un avance en dos formas. Number one, his message is advancing. Primera, su mensaje está avanzando. The Jews in Jerusalem may be foaming at the mouth with anger in regard to his message. Los judíos en Jerusalén estaban rabiosos, con espuma en la boca, con respecto a su mensaje. But in Bethany, where the Baptist ministered, his ministry bore fruit. Pero en Betania, donde Juan el Bautista comenzó su ministerio, estaba produciendo fruto. And many are believing in him there. Y muchos estaban creyendo en la palabra. And number two, his mission is advancing. Y el número dos, su misión está avanzando. Isn't part of all this opposition what takes him to the cross? Mucho más que la oposición y todo esto es lo que realmente lo está llevando a él a la cruz. And isn't the cross the reason he came in the first place? Y a fin de cuentas, la cruz es lo que él vino a hacer. The rejection by the Jews at the center of religious life in Israel is moving forward the mission Jesus came to accomplish. El rechazo de los líderes religiosos de Jerusalén está promoviendo la misión que Jesús vino a hacer.
the mission of dying on the cross and rising again. La misión es morir en la cruz y resucitar de nuevo. That's what Jesus came to do. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. He came to pay the price for sinners like you and me. Él vino a pagar el precio por pecadores como usted y como yo. And I want to take just a minute longer and speak to non-Christians and Christians for just one moment, and then I'll be through. Voy a tomar un minuto más antes de terminar porque quiero hablarle al no creyente. Non-Christian, please listen to me. Amigo no creyente, por favor, escúcheme. Jesus is offering you life this morning, Jesús le está ofreciendo vida esta mañana, eternal life. vida eterna. Jesus is offering you eternal safety and security in his hands. Jesús le está ofreciendo a usted seguridad eterna en He sus manos. He is the good shepherd who came to die so that you don't have to die. Él es el buen pastor que vino a morir para que usted no tenga que morir. Please do business with Jesus Christ this morning. Por favor, lidee con Jesucristo esta mañana. Please hear his offer to you this morning. Por favor, escuche esta oferta que Él está dando a usted esta mañana. Please don't sit idly by, choosing neither to accept him nor reject him. No se quede sentado ahí sin rechazarlo o aceptarlo. Instead, please realize that you are totally vulnerable right En now. lugar de eso, dése cuenta de la vulnerabilidad tan grande en que usted se encuentra. If you die today, you will have to face the judge of the entire universe and give an account for everything you have ever done. Si usted muriese hoy, va a tener que enfrentar al Dios eterno y dar cuenta por cada cosa que usted ha hecho. And trust me, you don't want to do that. Y le garantizo que usted no quiere hacer eso. You will be found sorely lacking of the goodness that you might imagine yourself to have. Usted lo van a encontrar sin nada de justo en usted que usted cree que tiene, sin nada bueno que usted cree que tiene. But the scripture says, Pero la palabra dice all we like sheep have turned astray. que todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. We have turned every one to his own way, Cada uno de nosotros hemos tomado nuestros propios caminos. and the Lord has laid on him, Jesus, Y el Señor puso en Jesús the iniquity of us all. los pecados de todos nosotros. Receive Jesus this morning as the sacrifice for your sins on the cross. Acepte a Jesús esta mañana como Place your- sacrificio por sus pecados. Place yourself in his hands this morning by faith. Póngase usted en sus manos por fe. Believe his promise in John 6:40. Crea en la promesa que Él hace en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. And brothers and sisters, aren't these last few words precious? Mi hermano, estos últimos versos no son preciosos. And I will raise him up on the last day. Y yo le resucitaré en el día postrero. Not might raise him up, No tal vez lo resucite, not hopefully raise him up, no ojalá lo resucite, not if all goes according to plan raise him up. no si todo sale de acuerdo a lo planeado lo resucito. I will raise him up. No, yo le resucitaré. Do you fear your faith will falter? ¿Usted cree que su fe puede fallarle? Do you fear you will not reach the end? ¿Usted puede pensar que tal vez no va a subir a él? Do you fear troubles from outside and troubles from inside might swallow you up? ¿Usted cree que problemas externos e internos van a entrar y lo van a inflar a usted? You are safe in the shepherd's hands. Usted está seguro en las manos del pastor. A father and a son were walking along the railroad tracks. Había un padre y un hijo que estaban caminando The father, of course, wants to make sure that his son is safe. y el papá quiere asegurarse que el hijo esté seguro. So he could tell his son, son, Solo le puede decir al hijo, hijo,
make sure you grab a hold of my hand and don't let go. Asegúrate que tú te coges de mi mano para que no te caigas. Hold on to my son. Hold on to my hand, son. Agárrate de mi mano, hijo. He could say that. Él puede decir eso. Or he could say, O él puede decir, son, hijo, I'm going to grab a hold of your hand. voy a coger tu mano. I'm going to take your hand in mine, Voy a coger tu mano con la mía and I'm going to hold on to your hand. y te voy a agarrar de tu mano. Now, friends, in both of those situations, the father and the son are holding hands, right? En ambas situaciones, el padre y el hijo están cogiéndose la mano. But in the first place, the safety of the boy depends on his grip of the father. Pero en el primer caso, la seguridad de ese niño depende en que el niño se agarre al padre. In the second, the safety of the boy is dependent on the father's grip on the boy. Y en el segundo caso, la seguridad del niño depende del agarre del padre al niño. Beloved, hear Jesus' words one more time. Oigan, escuchen ustedes, amados, las palabras de Jesús una vez más. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pray with me. Vamos a orar. Our Father and our God, Padre y Dios Santo, words cannot express our gratefulness at your grace to us in Christ. las palabras no pueden expresar nuestra gratitud en tu gracia para nosotros en Cristo. We thank you, Father, that our spiritual lives are dependent not on our frail hold of you, Te damos gracias, Señor, que nuestras vidas espirituales no dependen de nuestra débil asidura a ti, but on your firm grip on us. pero sí en tu firme agarre a nosotros. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.